están? Buenos días. Qué bueno que están aquí en esta mañana. ¿Están listos para aprender algo de lo que Dios tiene para nosotros hoy? Qué bueno, excelente, muy bien. Estamos preparándonos en este inicio del año para poder tener una visión, como dicen, 2020, ¿no? En el 2020. Una visión afinada al corazón de Dios y que podamos caminar de acuerdo a su diseño y no fallar al blanco. Así que estamos trabajando en eso. Como pastores nos corresponde a nosotros edificar en ese sentido. Queremos dar una bienvenida bien grande a todos los que nos están viendo a través del internet. Denle un aplauso fuerte a ellos, por favor. Esperamos que también allá donde están, en sus países, puedan unirse a nosotros como la iglesia que somos, una iglesia que no tiene fronteras y que hace el propósito de Dios allá donde está. Y quiero hoy hablarles acerca del encuentro de Jesús con la samaritana. Y vamos a analizar lo que sucedió en este encuentro y cómo nosotros podemos extraer de ahí esa esencia de vida y podemos trabajar también e imitar lo que nuestro Señor Jesús hizo. Y vamos a leer lo que pasó en ese tiempo. Vamos a poner la gráfica. Dice Juan 4:3: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta o las 12 del mediodía. Y ponga atención a lo que pasó ahí. Dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer de Samaria? Los judíos no tratan a los samaritanos. Si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. No tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Quien bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Ve, llama a tu marido y vuelve. No tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Señor, parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Mujer,
créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros sí sabemos que la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales para que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Sé que el Mesías ha de venir. ¿Quién es el Cristo? Y cuando venga nos dirá todas las cosas. Yo soy Él, quien habla contigo. Muy bien, quise que lo vivenciáramos, lo que sucedió en ese encuentro de Jesús con la samaritana y poder ver en este evento el gran amor de Dios, la operación del amor de Dios, que yo creo que es algo que nosotros como iglesia que Él vino a establecer debe de estar movida y motivada totalmente en todo lo que hace a través del amor. Y quiero poner un contexto un poquito antes de lo que sucedió, antes de que Jesús se encontrara con esta mujer. En el libro de Juan podemos encontrar el propósito de su venida, el propósito de lo que Él venía a hacer en esta tierra. Y nos dice en el capítulo 1 del libro de Juan que el Verbo eterno dice que se encarnó y se hizo hombre. El creador de todas las cosas, por amor, Él se encarnó, se humilló a sí mismo haciéndose un hombre. Y Él en Él estaba la vida y era la luz de todos los hombres. Él vino a dar, dice la Escritura, un testimonio de esa luz. Y los que aceptaban ese testimonio que a través de Cristo iba a ser compartido, iba a ser vivenciado, iban a poder tocar y conocer a Dios, iban a ver la gloria de Dios, lo que Dios era manifestado en un hombre. Y los que aceptaban este testimonio, dice que ellos serían engendrados en el Espíritu y vendrían a ser hechos hijos de Dios. A eso vino Él. Vino para dar a conocer y realizar ese propósito eterno de Dios que se había Él dispuesto por su voluntad a hacer a través de su Hijo. Entonces vemos que la Escritura ahí en Juan nos menciona: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo, dice la Escritura, para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él. Dios envía al unigénito para que se convierta en el primogénito de una nueva creación aquí en esta tierra. Juan el Bautista lo describe de otra manera en los siguientes capítulos. Estoy en los capítulos anteriores, antes de llegar a este encuentro de Jesús con la samaritana. Y Juan el Bautista lo describe y vino a dar testimonio también de él, hablando de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como aquel que era eterno. Por eso Juan el Bautista decía: hay alguien que no soy digno de desatar sus sandalias, porque Él es antes que yo, que Él es eterno, es divino. Y Él viene a hacer una obra que yo no lo puedo hacer en lo natural. A mí me tocó bautizarlos en agua nada más, pero Él viene a bautizarlos en espíritu, porque Él es espíritu. Es una dinámica totalmente diferente que Dios venía a hacer a través de Cristo y manifestarlo. Lo describe Juan el Bautista en el capítulo 3 como el que viene del cielo y el que está sobre todas las cosas, como el que testifica lo que vio
y oyó en lo celestial, obvio, y a todos aquellos que reciben su testimonio pueden atestiguar que Dios es veraz, podrían conocerle. Lo describe como el enviado de Dios que habla las palabras de Dios. Es decir, Cristo traía un mensaje en sí mismo. Él era el mensaje, Él era la vida, Él era la luz de los hombres manifestada a la humanidad por amor. Él se describe también, Juan el Bautista lo escribe como el amado del Padre, que a quien le ha entregado Él todas las cosas. Y nosotros entendemos que a Cristo se le ha dado la preeminencia de todo. Por eso todo en la Escritura tiene que ver con Cristo. Desde el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, toda la Escritura es referente a Cristo, a este mensaje, a esto que Dios venía a hacer. Y dice Juan el Bautista, los que creen en el Hijo, dice, verán y tienen la vida. Cristo es el mensaje en sí mismo. El Evangelio es divino. Su esencia es espiritual. Por eso la gente natural no lo podía entender, no lo podía comprender. Y vemos que antes del encuentro de Jesús con la samaritana, en el capítulo 3, sale un hombre religioso, un hombre que yo pienso estaba cansado de la religión, un hombre que conocía de Dios, pero no conocía a Dios. No tenía una experiencia y no tenía vida en sí. Conocía la letra, pero no conocía la esencia. Pero cuando vio a Jesús, él se acerca de noche, este hombre llamado Nicodemo, un hombre ya viejo de edad, avanzado en edad, un hombre de gobierno y de autoridad entre los judíos. Y se acerca de noche por temor y le dice, ¿cómo yo puedo tener esa vida? Y Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y el hombre en lo natural rápidamente dice, ¿cómo es posible que yo siendo viejo vuelva al vientre de mi madre? O sea, no lo comprendo. Pero Jesús le dice, no te estoy hablando de cosas terrenales, te estoy hablando de cosas en el espíritu. Te es necesario nacer de nuevo, nacer en el Espíritu para que puedas ver el reino de Dios, para que puedas tener acceso a esa dimensión y a ese propósito eterno de Dios. Es necesario lo espiritual. El amor de Dios es expresado en Cristo en el Espíritu. Es espiritual, que se manifiesta, obvio, en lo natural. El amor de Dios no depende de las cosas que puedas tener o no tener. Depende de lo que Él es. Él es amor, y si tú puedes tener ese amor, nada ni nadie te lo puede quitar, tengas o no tengas cosas. Por eso Jesús les decía, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en las cosas, en la abundancia de las cosas que puede poseer, en las cosas materiales. Porque la esencia de Dios, que es espíritu, es el amor. Y el amor es espiritual. Este amor de Dios. Entonces, la vida se encuentra en lo espiritual, amados. La esencia de la vida de los hombres está en el espíritu. Este año hay que mantenernos enfocados, porque las cosas espirituales deben de ser el fundamento de nuestra vida en todo lo que vamos a hacer en lo natural. Es muy importante eso. Lo espiritual debe moverte en todo lo que haces en lo natural. Es más, los hijos de Dios, todo lo que hacemos es espiritual, que se refleja en algo natural, porque este es un cuerpo de servicio que Dios nos ha dado como diseño para vivir aquí en esta tierra y expresar de su amor. Por eso vemos a Cristo como aquel que le dice a Nicodemo, diciéndole, acércate, he dicho cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo te voy a decir las espirituales? Y le empieza a decir, aquel que descendió del cielo, pero que está en el cielo, el Hijo del Hombre, dice que descendió del cielo. Era Cristo, era ese diseño
ese hombre que estaba conectado con lo espiritual y que seguía un propósito. Él tenía una misión específica y era salvar a la humanidad, era quitar el pecado del mundo y reconciliar todas las cosas con Dios. Pero él, en el espíritu, él estaba conectado con lo celestial, y todo lo que hablaba, como lo dio testimonio Juan el Bautista, dice, habla las palabras de Dios. Lo que él hablaba era espíritu y era vida. Llegaba al espíritu de los hombres lo que él hablaba. Un espíritu de los hombres que estaba sediento, como lo vemos el ejemplo de Nicodemo. Y el amor de Dios mostrado en Cristo para todo el mundo, ahora lo vemos tocando a este hombre Nicodemo, pero también lo vemos rompiendo toda esfera cultural de su tiempo y llegando a una mujer, que era esta mujer, la samaritana, una mujer que vivía en Samaria. Entonces, el amor de Dios podemos entender, si vamos a la siguiente gráfica, el amor de Dios se expresa de lo universal a lo personal. Por eso Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo, pero ahora en Cristo lo vemos tocando vidas en particular, personas que pudieran experimentar ese amor de Dios. Entonces, el amor de Dios incluye a todos, pero a ti también. Dile al de al lado, el amor de Dios incluye a todos, pero a ti también, en lo personal. Qué maravilloso eso. Pensar que el amor de Dios es tan grande y vino a morir por todos, pero vino a morir por mí. Pensó en mí. Desde antes de la fundación de todas las cosas, Él nos escogió. Él sabía que tú estarías aquí en esta tierra en diseño y te amó desde la eternidad y te dio la oportunidad de poder conocerle a través de la obra que Él realizó. Entonces incluye a todos, pero te incluye a ti. En este caso, dice la escritura en el relato que le era necesario pasar por Samaria. Jesús ya había recorrido mucho territorio, ya había comenzado su ministerio, había mucho territorio de un lado del Jordán, por Perea, por Galilea, había ido a Jerusalén, pero no había pasado por Samaria. Samaria era la vía más rápida y acceso hacia Galilea, hacia donde quería ir a Galilea, pero le era necesario, dice, pasar por Samaria. Y el propósito es que había muchas personas que necesitaban escucharle, pero había una también. Había muchos, pero había una que necesitaba escuchar el mensaje de vida que Él traía. Era necesario dar testimonio de lo que vio y oyó para que los que creyeran pudieran atestiguar que Dios era veraz, que supieran que verdaderamente Él era el Salvador del mundo. Y entonces vemos a Jesús pasando por este lugar, por Samaria. Tenía un objetivo de ir a Galilea, pero era necesario llegar ahí. Ahora, esta misión, este propósito que él tenía en estos 3 años, requerían ser una persona bastante organizada. Requerían utilizar los recursos que tenía para poder llevar a cabo esta misión y este mensaje. Vemos que había inversión de recursos. Costó finanzas poder llevar este mensaje. ¿Cómo? Claro que sí, costó finanzas. ¿Usted cree que ir a un lugar, a una ciudad, no te costaba el hospedaje o la comida? ¿Usted cree que todo el tiempo le daban a Jesús de comer? Es verdad, le daban de comer. La gente acostumbraba a hospedar a las personas que venían de fuera, pero no siempre.
Había gastos que hacer. Además, en esta ocasión dice que Jesús llegó al pozo cansado, se sentó y los discípulos se fueron a comprar de comer. ¿Con qué? Con dinero, con recursos. Se requerían estas cosas. Quizás en algunas aldeas que llegaban tenían que pagar, en otras no, pero tenía que cuidar Jesús a esos discípulos que venían con él. Había una inversión de dinero que se tenía que hacer, recursos financieros que los pudo administrar perfectamente para cumplir su propósito y su llamado en particular. Vemos que en una ocasión, llegando con Pedro a Capernaum, dice que le pidieron el impuesto. Tuvo que pagar impuesto, ¿cómo ve? Tuvo que hacerlo. Aunque era algo injusto, porque a los hijos no se les cobraba, era nada más para los extranjeros, pero él dijo, para que no se enojen, vamos a pagarles el impuesto. Y pagó el impuesto. Recursos tenía que haber. Jesús era administró su vida también, sus 3 años. Estratégicamente pensó cómo alcanzar toda esa región con el mensaje que había sido llamado a llevar, y en sí mismo el sacrificio que él mismo tenía que hacer en su cuerpo. Entonces lo vemos a él como un administrador de sus recursos. Vemos que tenía un tesorero. ¿Se acuerdan quién era el tesorero? Muy común en las películas, ¿verdad? Judas era el tesorero. Y en ocasiones, cuando a veces un mensaje que dio Jesús y dice que los discípulos no entendían si estaba hablando que entonces le diéramos algo a los pobres, o sea, era común que utilizaran esos recursos para bendecir al necesitado. Entonces hubo una inversión de recursos, pero también hubo el recurso humano. Él tuvo que disponer de sus fuerzas para llevar a cabo este mensaje. Dice la escritura que él, recorriendo esta tierra, llegó cansado a ese pozo de Jacob. Yo quiero que usted se imagine esto nada más. El camino de Jerusalén hasta Galilea, donde él iba, son aproximadamente 124 millas. Nada más imagínenselo usted. Entonces es una distancia, la mitad, porque Samaria está aproximadamente a la mitad de llegar a Galilea, ¿no? A alguna ciudad que está en Galilea. Vamos a pensar que eran la mitad, 70 millas que tuvo que recorrer. Imagínese de Huntsville hasta Galveston, caminando, a guarache constante. Y nomás imagínese usted eso, 10 horas más o menos, 10 horas de camino, y nada que traía Nikes, y nada que traía con la suelita así suavecita y rico, era guarache, caminando. Y en 10 horas se me hace poco, porque no era constante, se paraban a descansar un poco. Ya estaba cansado, pero él entendía que estaba en misión, que tenía un propósito, que tenía una comida que era mayor, que tenía que realizar, porque él se movía con el propósito eterno, con lo que tenía que hacer, con lo espiritual. Y entonces se administraba, y él trabajaba y se esforzaba en lo natural también. Obvio que había un poder en lo espiritual que le ayudaba a llevar a cabo esta misión. Pero qué interesante es esto, porque nosotros, si Cristo vino a formar una nueva creación, a establecer su iglesia, a dejar su cuerpo, porque dejó su cuerpo aquí en esta tierra para que siga adelante con la misión, ahora con el ministerio de la reconciliación. Él tenía que ser en ese momento el sacrificio para lograr que nosotros pudiéramos tener ese acceso, ese camino nuevo y vivo a Él, donde ya no había un velo que nos separaba de Dios. Él tenía eso, era su misión, tenía que lograr aquello y administrar su tiempo y su vida. Bien interesante es que en este pasaje de la samaritana dice que los fariseos se dieron cuenta que los discípulos de Jesús andaban bautizando y Jesús prefirió moverse. No era el tiempo de tener conflicto con ellos, administró su tiempo correctamente. Él generó también que fuera todo el tiempo y el momento preciso para cuando él tenía que ser sacrificado. Todo lo administró perfectamente, porque era un hombre administrado. La misión requiere de ser administradores de lo que Dios nos ha dado, pero siempre con el motor del amor. El amor es el que motivaba a nuestro Señor Jesucristo de poder realizar esa obra a la que había sido encomendado,
y poder establecer una iglesia que pueda llevar con ese mismo amor de Él ahora este ministerio de la reconciliación. Él creaba las estrategias y las oportunidades para poder compartir esta vida con otros. Note que la mujer llegó a este pozo a sacar agua, y ella, créame que no le iba a hablar a Jesús, pero Jesús comienza una conversación con ella. No desaprovechaba las oportunidades para poder compartir lo que él, el depósito que él tenía de vida. ¿Me capta lo que estoy diciendo? Usted y yo estamos hoy aquí como cuerpo de Cristo, y no debemos desaprovechar las oportunidades, porque el depósito de vida que tú y yo tenemos es necesario que podamos compartirlo con otros. Entonces su misión, como ya lo mencionamos, era abrir los cielos y conectar a los hombres con ese propósito eterno de Dios, y que la gente pudiera conocer ese amor y esa agua viva que fluyen para vida eterna. Entonces lo vemos a él intencionalmente comenzando una plática con esta mujer. Creó el puente, aprovechó el momento para poder hablar con ella. ¿Quién era esta mujer? ¿Quién era esta mujer? La samaritana. En ella podemos ver a un mundo en necesidad reflejado en ella. ¿Quién era la samaritana? Habitaba en Sicar, cerca de Samaria. Sicar era una ciudad que en el pasado era Siquem. Eran lugares de mucha importancia cultural. En ese tiempo, mucha historia había pasado en esos lugares. Y ella habitaba en ese lugar. Le decían la samaritana porque esta ciudad estaba cerca de Samaria. Entonces vemos que en ese tiempo había de hace mucho tiempo había un odio, una separación entre lo que tenía que ser con los judíos y los samaritanos. Entre ellos no se llevaban, no se hablaban. Por eso la mujer se sorprende cuando Jesús le habla. Le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me hablas a mí siendo samaritana? Porque había un odio desde el pasado, desde cuando los reyes de Israel, imagínese usted, después de David siguió Salomón reinando, y después de Salomón se dividió el reino, donde Jeroboam separó a la mayoría de las tribus, y ellos se separaron de la tribu de Judá, y todos ellos establecieron un lugar ahí, precisamente en esta tierra de Samaria, cerca de Siquem. Había dos montes, el monte Ebal y el monte Gerizim. Ahí ellos establecieron su lugar de adoración. Era una imitación total a lo que había en Jerusalén, totalmente algo errado para ese tiempo. Pero comenzaron los conflictos. Ustedes saben que el reino del norte en la historia siempre tuvo reyes paganos, reyes que no, la mayoría de ellos se desviaron totalmente, dejaron en ese tiempo las leyes de Dios que habían estado establecidas. Entonces había un odio entre estas dos naciones, se apartaron de la ley de Dios desde aquel tiempo. Había una mezcla de gente ahí. Lo que pasó después del tiempo, que fueron conquistados por los asirios, fueron llevados cautivos, y esos lugares fueron poblados con otra gente de Babilonia, de Amad, de Asiria, y se mezcló la raza de judíos con otros. Entonces ya no era una raza, por así decirlo, de puros judíos. Eso creó todavía un odio hacia ellos, un decir: ustedes no son de nosotros, ustedes no son judíos, son mixtos. Y practicaban, obvio, la idolatría y una mezcla de la fe con Dios. Era una mezcolanza de cosas y de ritos y de cosas que hacían ahí, poniendo al Dios de Jacob y de Isaac. Y imagínese usted lo que pasaba en esos lugares. Por eso los samaritanos muchas veces preferían darle la vuelta a Samaria. Imagínese, preferían
caminar más, mucho más que pasar por ahí, por esa ciudad. No les caían, por así decirlo, ¿no? Entonces era una mujer que vivía ahí y también vemos que no tenía una buena reputación. Es lo más seguro, que esta mujer no tenía una buena reputación. Es obvio que era una persona que tenía gran necesidad. Por eso Jesús le dice: trae a tu marido. Ustedes escucharon la historia. Trae a tu marido. Y ella le dice: no tengo marido. Bien has dicho, 5 maridos has tenido y con el que ahora estás no es tu marido. Lo más probable es que esta mujer no tenía una reputación buena, aún ahí en esta ciudad de Sicar. ¿Por qué digo esto? Porque las mujeres, era común y costumbre que las mujeres salían en la mañana por el agua o al atardecer. Entonces imagínense que ahí era el lugar donde las mujeres iban temprano en la mañana para abastecerse del agua y para compartir las noticias del pueblo. ¿Y quién creen que estaba en primera fila siempre ahí? En primera columna, la samaritana. Yo me imagino, ¿ya viste? ¿Ya saben lo que pasó ahora? Ya no tiene 5, ahora anda con otro. ¿Tú crees? ¡Qué bárbara! Truena su... Ha de ser una corajuda esa señora, que no le aguantan los matrimonios. No, ya me imagino el chismederío que tenían ahí las personas en la mañana hablando de ella. ¡Qué vergüenza! ¿Verdad? Yo no soy para contarte, ¿verdad? Pero nada más quiero avisarles que con el que ahora está ya no es su marido, ¿verdad? Nada más para que sepan y tengan cuidado con sus maridos, agárrenlos. Porque, o sea, ya me imagino lo que pasaba ahí. ¿Por qué creen que ella fue a las 12 del mediodía? Porque a las 12 del mediodía era la hora que nadie se le antojaba ir a sacar agua. Estaba caliente eso. En tiempos de verano, imagínense. Era algo que estaba muy... No lo acostumbraba. Era en la mañana o en la tarde. Entonces esta mujer quería estar sola. Yo creo que tenía problemas emocionales. Porque es verdad, tuvo 5 maridos. Algo estaba mal por ahí. Y vemos también que quería estar sola. Pero en ese encuentro estaba Jesús ahí, esperándola a ella, precisamente, para compartir con ella el agua de vida. Quizás fácilmente se puede juzgar a las personas por sus pasados. Quizás fácilmente la gente puede decir: mira cómo son, mira cómo han vivido, mira cómo han hecho, mira todas las cosas. Es fácil en lo natural y en la carne juzgar a los demás, pero Jesús no la juzgó por su situación, por sus fracasos del pasado. Es más, vio a una mujer en gran necesidad. Y por eso Pablo les escribe a los corintios también y les dice a ellos: consideren su llamamiento ustedes también. Me voy un poquito acá con Pablo ahora. Y consideran nuestro llamamiento también. ¿Cómo éramos nosotros antes de conocer a Cristo? Quizás no llevamos una vida como la de esta mujer, pero te aseguro que no era la mejor delante de Dios. Te aseguro que por más buenos que parecíamos, no alcanzábamos la justicia de Dios. Te lo aseguro. Y Pablo menciona aquí a los corintios y le dice: hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y lo despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie se enorgullezca o se jacte. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención.
para que, como está escrito, si alguno tiene de qué echarse el taco, decimos en México, sea en lo que Dios ha hecho en nosotros. Imagínese eso. Qué maravilloso es nuestro Dios. De ahí nos escogió. Consideremos de dónde nos sacó el Señor. ¿Usted cree que yo iba a pensar que un día iba a estar compartiendo aquí con ustedes esto? O lo que ustedes están haciendo. Es solo la gracia de Dios que nos llamó, nos escogió y nos habilita para desarrollar un ministerio que en nuestras fuerzas no podemos hacerlo, pero es su obra y nos esforzamos en su gracia, en su propósito, en lo que Él hace a través de nosotros. Y estaba esta mujer ahí, tan necesitada, quebrada emocionalmente, buscando en lo natural satisfacer la sed que tenía en el espíritu. Ella lo buscaba en los hombres. Ella creía que era lo que había. Casarme. Si se fue, me busco otro. A ver si este me ama. No, me busco otro. Ahora sí este me va a amar. Ahora sí el amor no se encuentra en las cosas físicas o en un hombre o en una mujer. El amor verdadero es espiritual, se encuentra en Dios y nos habilita y nos capacita para poder amar a otros seres. Así que vemos a esta mujer ahí necesitada y tenía una ceguera espiritual también que le generaba todo esto en lo emocional. Cuando Jesús le ofrece las aguas de vida, Jesús hablaba de una condición espiritual y ella pensaba en lo natural. Cuando Jesús le dice, dame de beber, esta mujer, ¿cómo empieza la plática? Así, ¿cómo me pides a mí agua? Si tú supieras el don de Dios y quién es el que te está pidiendo de beber a ti, tú le pedirías a Él, porque Él te daría de esas aguas de vida. Pero todo ella lo procesaba en lo natural. Todavía no percibía ese mensaje en el espíritu. Conoció a Jesús como judío en ese momento, como hombre natural. Porque para ellos las aguas de vida, a lo mejor usted lee y dice, ay, las aguas de vida, ya suena así como espiritual. No, para ellos las aguas de vida eran cosas naturales también. Pero obvio, en el sentido, Jesús estaba hablando de un agua en el espíritu. Por eso le dice, tú le pedirías a Él. Para ellos aguas de vida eran las que corrían abajo, esas corrientes, esos manantiales que estaban ahí naturales. Y dice, ¿cómo vas a sacar esa agua si no tienes ni cómo sacarla? ¿Cómo me la vas a dar? Natural. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Le es difícil entenderla en lo natural. Nicodemo lo mismo, ¿se acuerdan? ¿Cómo voy a regresarme a Alex? Pero ya Jesús había comenzado a hablar una palabra en el Espíritu a esta mujer. Ya Jesús había tocado poco a poco en esta conversación estaba tocando a esta mujer en el Espíritu, me refiero, ¿no? Entonces, vemos que esta mujer era una mujer religiosa, una mujer quebrada totalmente en lo emocional, buscando satisfacer lo espiritual, pero conocía historia y conocía las cosas de la religiosidad. Yo creo que no hay nada más tremendo, no hay una barrera más grande que una persona pueda tener que la religión para que pueda conocer la vida verdadera de Dios. Una mentalidad religiosa es un principio opositor primeramente al mensaje cristocéntrico. Se centra en ritos, se centra en acciones humanas para alcanzar el favor de Dios y su justicia. Cuando una persona está en eso, buscando en la carne alcanzar esa justicia de Dios. Por eso Jesús le dice a ella, ustedes adoran lo que no conocen. Porque la mujer cuando en un momento dado le empezó a decir a él, bueno, a ver, me parece que eres profeta al saber que tuve 5 maridos y con el que estoy ahora no lo es. A ver, explícame entonces dónde vamos a adorar. Fíjense a lo que se fue. A ver, al pleito que tenían los judíos con los samaritanos en las cosas religiosas. No, ¿dónde vamos a adorar? Aquí, nuestros antepasados dicen que aquí en este monte Gerizim es donde debemos
adorar a Dios. Y ustedes dicen que es en Jerusalén. Y Jesús le contesta, ustedes adoran lo que no conocen. ¿Cómo hay gente que puede estar adorando cosas convencidas, sinceramente, piensan que lo que están haciendo es una adoración a Dios, es conocer a Dios, es vivir para Dios, pero siguen? ¿Sabes cuál es el elemento donde nos podemos dar cuenta que una persona realmente no está viviendo en el propósito de Dios? Es un vacío en el espíritu, es una sequedad, es un hambre, que todo lo procesan por las cosas naturales, y si no las tienen, olvídense, el mundo se les cae, se acabó todo. Pero vemos a Jesús que le dice a ella, la hora viene y la hora es donde ni en este monte que tú mencionas, ni en Jerusalén se va a adorar, porque la obra que él venía a hacer era una obra que alcanzaría a todos los pueblos, a todas las naciones iban a ser bendecidas en él, porque él era la promesa, y él venía a dar de sí, a dar su vida para que otros pudieran participar en el espíritu de esta realidad. Por eso le dice a ella, es nacido de la voluntad de Dios en el espíritu. Es necesario que le adoren los que le adoran en espíritu y verdad. Si quieres adorar a Dios, lo tienes que hacer en espíritu. No es un lugar físico, no es un lugar geográfico, es un lugar en el espíritu donde solamente Cristo, Él te puede posicionar para que puedas ser verdaderamente un adorador, y esos adoradores es necesario que adoren al Padre. La religión no produce vida. Ella tenía una religión, creía conocer a Dios, pero estaba vacía y sedienta. Por eso Jesús le dijo, el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le voy a dar no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Cristo es vida, no religión. La letra mata, el espíritu vivifica. Él es vida. Juan 7:37 dice, si alguno tiene sed, esto lo dijo Jesús, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del espíritu que había de venir o recibir los creyentes, los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Él tenía que cumplir su obra, tenía que cumplir su misión, el sacrificio perfecto, resucitar para poder darnos de esa manifestación de su Espíritu en nuestra vida y esos ríos. Pero la ignorancia entonces no sacia. Esta mujer ignoraba, estaba sinceramente equivocada. La religión no produce vida, y todo en la vida tú tienes que tener fe en algo. Al final de cuentas vas a creer en algo. Por ejemplo, la gente piensa que la evolución ellos no dicen que es una doctrina o una religión. Dicen que son estudios científicos, los cuales no son comprobables, pero creen en ello. Ellos ponen su fe en algo que no es comprobable, pero ellos creen eso. Esa es su religión. Esa es su manera de creer, cómo fueron creados, cómo existen, y creen su propósito en base a todo ese fundamento. Al final de cuentas, todo cae en qué crees, en qué fe, en dónde pones tu fe. Y esta mujer
vivía en ignorancia, adorando lo que no conocía. Conocía la historia y la tradición de su cultura. Por eso le mencionaba acerca del monte Gerizim. Sabía que ahí era donde ellos adoraban. Conocía esas cosas. Y es más, le dice a Jesús: ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo? Ella conocía la historia de ese lugar. Eran lugares donde los restos de José estaban, donde Moisés, antes de conquistar la tierra, en el monte Ebal, 6 de las tribus declaraban las maldiciones de la ley, y las otras 6 tribus en el monte Gerizim hablaban las bendiciones cuando iban a entrar a poseer la tierra. Esa era un territorio histórico, y ella conocía toda esa historia de su cultura, ¿no? Pero eso no le producía vida, no le producía la vida. Lo que Cristo vino a hacer es que el hombre fuera un templo, un lugar de morada de Dios en el Espíritu. Dice que somos templo ahora, tú y yo. Por su obra nos hizo templo, piedras vivas de un templo espiritual, de una casa espiritual. La gente piensa, la religión piensa que Dios mora en un lugar físico y que ahí suceden cosas sobrenaturales. Venga a la casa de Dios, porque ahí suceden cosas sobrenaturales. Donde hay vida es en el Espíritu de nosotros ahora en Cristo Jesús. Él está en nosotros, nosotros somos su templo, y donde nosotros vamos llevamos esa vida de Dios y llevamos su poder sobrenatural. Aquí las cosas físicas no tienen absolutamente nada de valor, porque lo que Dios creó es en el Espíritu. Tú eres la casa de Dios ahora, y nosotros manifestamos esa vida y esos ríos de agua viva. La mentalidad religiosa dice: no, esta es la casa de Dios, aquí es donde está Dios, y si quieres orar, ven aquí porque aquí Dios te va a escuchar. No, de ninguna manera. Donde quiera que tú vas, Dios te escucha. El acceso está totalmente abierto a nosotros. Los cielos están abiertos para nosotros como hijos de Dios, donde quiera que estamos. Eso es lo que Él vino a hacer. Su obra, crear un nuevo hombre que está conectado con el cielo, pero a la vez viviendo su diseño aquí en esta tierra y manifestando la vida que posee en el Espíritu. Efesios 1 dice, Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, para adorarle. Nos hizo sus adoradores. Tú le adoras a Él en espíritu. Por la esencia que posees del Espíritu de Dios que está en ti, tú eres un adorador. Tú tienes una potencia de vida dentro de ti, ríos de agua viva, que toda esa vida debe de llevarte a generar una adoración en todo lo que haces. O sea, todo lo que haces adora a Dios, mi amado. Porque hay algo en el Espíritu, esa gloria depositada en nosotros, que está ahí en estos vasos de barro, pero que adora su gloria, su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, ¿para qué? Alabanza de su gloria. Somos adoradores, y es necesario que esos adoradores adoren. Es necesario que esas corrientes de vida, esos manantiales de vida que Él depositó en nosotros, adoren. Adoren en todo lo que hacemos. Es muy importante. Los que hemos participado de estas aguas vivas, sabemos que somos esos manantiales de vida que corren para vida eterna. La vida eterna, la vida del Espíritu se manifiesta en nosotros desde el Espíritu, desde el interior. Y la iglesia, nosotros que somos su cuerpo,
seguimos en misión. Él tuvo su misión y su propósito en la tierra, que era establecer un nuevo hombre, su iglesia, donde Él es la cabeza, donde nosotros somos su cuerpo, donde somos ahora el templo donde Él habita y donde nosotros somos su expresión, donde esas corrientes de agua viva deben estar fluyendo, manifestándose a este mundo que tiene sed. Considérate portador del don de Dios. Dice la Escritura que el ungido que Él es está en nosotros. Él es, su vida está en nosotros. Considérate que su espíritu que está dentro de ti, cuando va y tiene contacto con otras personas, es Cristo mismo. Porque es el mismo espíritu de Cristo, ¿o no? El que nos habita. Es Cristo, pero en Yair. Es Cristo en Valeria. Es Cristo allá en Nahum, donde está. Es Cristo en Alejandro, en Jomán, en cada uno de nosotros. Donde quiera que vamos, va Cristo y el don de Dios. Y van esas corrientes de agua viva en el Espíritu. No es posible que si tú has bebido de estas aguas estés en sequedad. No es posible. Porque esta corriente de agua es constante, constante. Por eso aquella ciudad que habla en Apocalipsis, que descendió del cielo, que es la iglesia, dice que dentro de esta ciudad hay un río que corre. Y hay un árbol que da sanidad a las naciones. Somos nosotros, mis amados, la iglesia, que hemos conocido esta verdad, que sabemos que poseemos este don y estamos en misión. Sigue siendo un mensaje espiritual, igual cuando Jesús estaba ahí. Sigue siendo un mensaje en el espíritu hacia la gente. Interesante. Esta mujer conoció a Cristo primeramente como un hombre y un judío, pero fue progresiva. Progresivamente pudo entender quién era Él. Al estar expuesto a la palabra de vida, sus ojos fueron abiertos. Él le conoció primero como judío en lo natural, después como profeta. Dice, me parece que eres profeta, porque hubo una operación divina ahí que le hizo entender que con la persona que estaba era un mensajero de Dios para su vida. Tú eres un mensajero de Dios para la vida de los que están cerca de ti. La expresión del amor de Dios, tú puedes amar a todo el mundo, pero también donde quiera que tú estás, tú puedes amar al que está ahí, expresarlo al que está ahí. Le conoció como profeta. Y sabes una cosa, todos los dones operaron en Cristo y siguen operando en su cuerpo, porque su espíritu nos habita. Y hay dones que Dios nos ha dado para tocar, para que la gente pueda ver esos manantiales de vida. Y hay gente sedienta, mis amados, queriendo conocer. Estamos en misión. Enfócate para que todo lo que podamos desarrollar y hacer sea basado en el amor de Dios, como Cristo lo vino a hacer, como nuestro gran ejemplo de servicio. Y después le conoció a esta mujer no solo como judío, como profeta, sino como el Cristo. Dice, cuando el Cristo venga, Él nos enseñará todas las cosas. Esta mujer estaba esperando y Jesús le dijo, yo soy ese.
Yo soy la respuesta que tú tienes, que tú necesitas. Y así mismo tú eres la respuesta que este mundo necesita. Tú y yo lo somos. Lo necesita. Esta mujer requirió fe, creer. Dice que dejó el cántaro ahí y se fue a la ciudad. Iba a sacar agua natural. No, dejó ahí. Dijo, yo he conocido algo que otros tienen que saber. Y se fue a anunciarles a los demás, miren, he conocido. Después vinieron la gente. De uno, muchos más vinieron. En bolita llegaron. Y empezaron. Y dice que hicieron que se quedara 2 días ahí, en ese lugar. Y cuando se quedó después de 2 días, dijeron, ¿sabes qué, mujer? Ya no creemos por lo que tú dijiste. Ya no creemos porque tú nos mencionaste o vimos algo diferente en ti. Ahora creemos porque hemos escuchado su palabra. Y creyeron mucho, dice la Escritura, por la palabra de Él. Ahora fue en lo personal. Para muchos, pero en lo personal. Para cada uno de nosotros. Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. Sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Qué gran lección Jesús le da también a sus discípulos y les dice, ustedes piensan que todavía no llega el tiempo de la cosecha, pero alcen sus ojos, dice, y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. En nuestra realidad en Cristo, Él ya hizo todo lo que se tenía que hacer para que la gente participe de esta agua de vida. Pero ahora hay una labor que nosotros tenemos que hacer, de llevar este mensaje de reconciliación. Dios en Cristo se propuso reconciliarnos y lo hizo. Ahora nosotros en Cristo es Él hablando a la gente diciéndole, mira lo que ya hice por ti, ven a recibir de esta agua de vida. Póngase de pie conmigo y los músicos se me ayudan pasando por aquí. Hoy la gente ya no le conoce en lo físico como el Jesús encarnado. Ahora somos nosotros. Cuando te escuchen hablar, ahora tú puedes hablar de lo que has visto y oído en el Espíritu. Y cuando te escuchen, ellos van a atestiguar si creen que Dios es veraz y que Él es real. Él nos ha hecho sus adoradores en espíritu y verdad. ¿Y sabes cómo le adoramos? Llevando este manantial de vida a otros. Quiero que cantemos esto y podamos entender que esa vida de Él está en nosotros y somos esos adoradores. Estamos aquí para honrarle, para darle gloria, para administrar los recursos que nos da para su gloria y que otros le conozcan. Eres mi Padre que me ama, me hiciste tu Hijo para adorar, me diste a beber del agua de vida. Un manantial que sacia
no es su sentir, no es su lugar, es tu presencia que me habita y me hizo ser un adorador. Ahora es, todo el tiempo es, que en espíritu y verdad puedo adorar. Soy un altar, queriendo estar el aroma de tu amor, de tu amor. Viviendo en ti es que soy adorador. Padre, gracias por darnos de beber de esa agua. Ahora tu espíritu que ha sido derramado en nosotros es una fuente que salta